¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hermanos de Leche y empieza la grolería. Qué huevo. Ya. No te preocupes. Yo ofrezco un corazón igual al tuyo, sediento de cariño. No. Como le haces a los cabellos. Mi niña. Todo va a estar bien. Todo va a estar Y bien. recuerda, no son errores, son aprendizajes. Yo solamente te digo que en este momento se abre el casting. Así dije. Ya está el casting. Como en el nuevo mundo. Como el Numeritos, compadre. numeritos. Traigo el 92, traigo el 17. Vayan haciendo casting porque el muñeco ya llegó al pueblo. Pero bueno, señores, bienvenidos, hermanos de leche. Ay, güey. Déjame quito la llave. Vamos a ponernos cómodos. Vamos a ponernos cómodos porque tenemos muy drogado. Yo también. Un excelente episodio, mi querido Adrián Marcelo. Ay, me toca muchas fibras, Bandido. Ya últimamente Bandido es como fanservice, no es como Disney. Bandido está dándole. Sí, ya es a la ¿qué gente quieres? lo ¿La que quiere. Turkey Leg? Te la doy. Sí, ¿Qué güey. quieres? ¿Una Cosas de los buñuelo? 90s. Oye, ¿tu hermano mayor en qué año nació? Mi hermano mayor, el mayor, el más grande, nació en el 87. 8-7. Y de ahí, vámonos. 89 y yo nazco en el 90 y el que sigue el 91. Pegadito el riel. Estábamos, mis jefes cogieron muy seguido. Sí, muy seguido. 87, 90, 91 y 93. De hecho, mi jefe le hizo un hijo a mi jefa cuando ya estaba embarazada del primero. O sea, Haz de cuenta, quítate. Cuando inflabas un globo y luego dentro del globo inflabas otro globo. Todos lo hicimos con un chicle. Bueno, mi jefe aplicó esa. Yo la aplico igual con mis hijas. Tengo una de 13 y una de 12. Que el doctor, cuando teníamos la de 13, que tenía un año, dice: tienes que esperarte, güey. ¿A que qué, güey? ¿A qué? Un vergazo. Me la acabo de coger en el baño ahorita, güey. Ya viene el otro. ¿Tú naciste cuándo, carnal? Yo soy 8'2". O sea, eso Los es 90s, importante. yo tenía unos 9, 8 años. Yo lo que disfruté más fueron los 2000, porque si yo nací en el 90, a los 10 años es cuando yo tengo más capacidad de... O sea, tú sí disfrutaste los 90, yo no. No. Tú Mi sí. época chida fue los 2017, 2023. Eso es Pero la los chida. 90 sí. lo recuerdas bien. Ya Muy bien. estabas grande, güey. Tenías Yo 8 tenía... años. Sí, porque si nací en 8'2", para el 92 ya tenía 10 años. Entonces viví toda esa época de los 90s, adolescencia y juventud. Sí. Ya los 2000 fue pues ya tenía yo 20 y tantos, los 20. Pero bueno, empezamos con los 90s. Van a empezar a tocar. Cuando empiezas, si tú estás viendo este capítulo y cuando le cambie te sale una lagrimita, ya chécate la próstata, ya vete checando cositas. Sí, ya sabes que Ya te has cuestionado tu orientación sexual en algún momento si de tu vas a vida. morir, si hay que comprar un terreno y si mejor que se los lleve a la verga. Ya te cayó el SAT. Ya te cayó el SAT. Tú sabes quién eres. Ahí va. Ahí está, la primera, carnal. Las películas. Yo te voy a decir una cosa y lo dijo Bandido y eso es muy cierto. Nos hemos quedado sin héroes. Dime ahorita un héroe que... Mira, yo sé quién van a decir. De estos años, que todos se identifiquen con él. Antes había un vergo, pero ahorita uno. Puede ser La Roca. No, pero ya está muy fumada. viejo, güey. Fumada. ¿Qué héroe? No. El Riri. El Riri. La Roca. ¿Y el de transportador? ¿Cómo se llama? Jason Statham. Statham. No, pero no. Sí. Estás diciendo los viejos. O sea, actual. El de Timothy Chalamet, güey. Qué verga, güey. O sea, ¿cómo ¿Quién voy a es identificar? Timothy Chalamet, güey? Me lo quiero coger antes de ser fan de ese güey, así de que quiero ser como él. Parece una morrilla, güey. ¿Quién es? Es el nuevo ídolo sexual de las morras. Ya ves que ahora viene un modelo más como petit, más aesthetic. ¿Pero tira vergazos o algo? No, pues es el que hace Dune. ¿Viste la de Dune? Dile de Doom. Anda con la Kylie Jenner, Ya. Sí, ¿no? Kylie Jenner. Ando bien Travis, sí, creo que sí. Creo que sí. Sí, tiene pelillo acá. La neta es nada, el morro sí trae. Es buen actor, creo que francés. Y bueno, ese es el modelo. Pero espérate, güey, era lo que teníamos en los 90, antes de güey. verga robótica, compadre. Sí, güey. O sea, fíjate. El Temi. Vamos a ir con el primero. Jean-Claude Van Damme. Compadre. Jean-Claude. Yo no sé si alguna vez viste esa película donde Van Damme le tiran... Está bien mamón, güey, porque le tiran como un polvo el vato en los ojos, güey. Y lo vato... Y luego agarra y se acuerda de que su sensei le dijo cómo agarrarse vergazos sin ver, güey.
Pero es increíble cómo le hace como que el polvo le borra un cromosoma porque el vato empieza de que... Traía ya fentanilo la mamada. Ahí va enfermada de esa pelea. Le avientas ese polvo blanco y ¿cómo sería la reacción? No en los ojos. Tráeme la cuenta porque de aquí nos vamos al hype. Oye. Al Van, ¿verdad? Pero échame más. Échame más. No. Se pasan de verga porque Jean-Claude Van Damme nos mal acostumbró. Jean-Claude Van Damme en los 90 sus películas siempre era verguear palmeras. Siempre a verguiar muros. Y tú te ibas con esa onda. Y en el primer vergazo que le metías a un muro, papá, clavícula expuesta. Yo creo que Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal y toda esa camada, Sylvester Stallone, el mismo Val Kilmer, güey, toda esta camada de Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson también, mandaron a la verga un chingo de clavículas, compadre, en la vida, güey. Sí. Oye, pero fíjate... No somos psicólogos, pero analiza cada uno. Mel Gibson, pinche neurótico. Siempre un vato... Racista, mamarrón. Pero lo que me da risa es cómo te lo muestran. Es un vato que perdió a la familia. O sea, perdió a la familia. Vive en un camper. Usa botas vaqueras y desayuna con flis con whisky. Sí, he visto que es como ese tipo de cosas, güey. De que el vato... Está mamado. Cuando desayunas de huevo con tocino y una Magnum apuntando a la mesera. Sí, así de que... El vato le echa pólvora, güey. El vato al huevo. De pimienta. Sí, güey. Polvorita, compadre. Pólvora. O el vato así se levanta y dices, a ver, güey. Si te pones a ver ahorita, ¿cómo tiene cuadritos este hijo de su puta madre si no come? Come whisky, perico. Ah, pues eso es lo que compone lo que... No mames, un héroe de acción güey. tiene que ser aspiracional. Te mamaste, güey. Acuérdate también Arnold Schwarzenegger en la de Depredador, güey. Traga un mojón, ya una parte de la película está en un pantano. ¿Lo viste comer? No come, güey. Trae un nivel de energía, güey. Hombre, el vato trae la energía calorífica. Carnal, Rambo. Nunca lo vi tragar, güey. Nunca lo vi comer. Al chile lo de Rambo es increíble que lo hacen enojar y ahí arde Troya, compadre. ¿Sabes qué? Hay una que me caga, la de Cobra. ¿Viste la de Cobra? Sí, que llega al supermercado. Llega un vato a querer chingar al supermercado. 150 vatos. No podemos. Abre la Cobra. Y ahí viene el Cobra, güey. La pinche moto. No sé si venía en un pinche carro. No, en un Corvette. En un Corvette. Se baja el vato. Oye, Cobra. Oye, Cobra. Necesitas que te lleven energía. El vato. Con un cerillo. No. Yo puedo. ¡Ándale, pendejo! Están unas personas ahí muriéndose. Yo puedo solo. El vato, güey, con un pinche pistolilla chingada, pedorra, güey, ganó. Pero todavía el vato que hace un desmadre y salva a la vieja y se la chupa y salva a los niños. Llega a su casa, saca una pizza fría y la corta con una tijera y le da una... Y el vato todo marcado. Vete a la verga, güey. No, a veces te los ponen en un gimnasio o algo, pero eso es también... se agradece la época de los 90s, las propuestas de los directores, carnal, había... Se arriesgaban más. ¿Tú recuerdas de estas movies? ¿Te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas la de Arnold Schwarzenegger que era Total Recall? Que ¿Cómo después no? hicieron. Pero la Buenísimo. viejita, la ves. Ha de ser finales de los 80s, 90s. No? Qué buen pinche moco embarraste allá, hijo de la... Aquí. Me cayó aquí. Pero esas películas donde decías, a la verga, te vuela la mente. Invasión. Bueno, eso no está la de Día de Independencia. También 2000 era, ¿verdad? Que Will Smith era el Men in Black. Era como el superhéroe anti-aliens. Sí, se vergueaba aliens y ahorita verga. Y es de que... Sí. Pero es lo mismo. Y vaya que lo hace bien, carnal. Pero sí, esas propuestas eran... Ya no las ves mucho, carnal. No. Ahora todas tienen que respirar. ¿Cómo sería Terminator en la actualidad, carnal? ¿Sería una negra, güey, con chichis? No, Terminator te das cuenta que aparecería en Michoacán o en Culiacán. Y el vato llega a un así de... Un baile de la banda MS o la banda Cuisillo. I need your clothes and your truck. Y de repente, en vez de que... Nomás de repente... Panther bélico. La del CCC. Cuando el viejo se enfiestaba, siempre se andaba. Y luego nomás vas haciéndole un paneo. El vato con mariconera, Terminator con mariconera, tenis Hugo Boss, playera Psycho Bonnie y se sube una Lobo Raptor. Porque te sabe que Terminator llega en pelotas para los que
necesitan contexto, aparece en pelotas, viene del futuro. Y súper. Yo me metí al Ranch Roll. Está verguísima, güey. Ver en los 90s. Imagínate en un cine, cuando había intermedio, cosa de los 90s, que haya intermedio en el cine cuando ibas a ver estas películas. Vean y compren sus palomitas. Para ir a comprar unos pompons. Ay, y ya rico, está bien salado. O algo ibas a hacer, carnal, pero ya no hay intermedio. Carnal. Querías comprarte unos pompons. Space Jam. Space otra Jam. de las grandes películas de los 90s. Las Tortugas Ninja y todo. Bueno, ahorita las vamos a ver. Llegaremos. Pero esto es de acción. Héroes de acción. Titanic. Señores, ya no tenemos héroes de acción. Ya no hay. No te supe decir Bad Bunny, güey. Vete a la verga, güey. No creo, güey. Vamos con la que sigue. Algo que a mí me mama mucho es la música. Mucho. Pero aquí tenemos algo en inglés. En los 90s, compadre, yo fui fan del grupo Bronco. La Mafia, Mandingo. Manos arriba. ¿Se llamaba Mandingo? Mandingo era el hermano de Lupe el de Bronco. Ok. Todos estaban bien feos, güey. Pero digo, cantaban muy bien. Estaba La Mafia. Ay. Vagón Chicano. Vagón Chicano. Celina, güey. Estaba... Celina y los Dinos. Okiroki, Liberación. Liberación. Pegaso. Todos de los... Bueno, empezaron chetos, pero 90s. Y otra. Los 90s también tenían... Güey. Pero te voy acá. MTV en esos tiempos pasaban música, güey. Sí, era... ¿Dónde veía los Hanson? En MTV. ¿Y te acuerdas del Top 10? Sí, güey. El Top 10 al Chile, ¿qué veías de MTV cuando había música? Los 10 más pedidos, esa mamada. ¿Te acuerdas de Ruth, la argentina? Estaba bien buena, güey. En MTV me acuerdo mucho de cuando empezaron con estos programas tipo Punk D, Boiling Points y uno de Prank D, una cosa así. O sea, era de bromas. Cuando empezaron con eso. Y pues no sé, Punk D, el de Ashton Kutcher. Sí. Pero pues eso no es tan noventero, güey. No, La neta es más más 2000ero. Britney Spears también es más 2000ero. Ya llegando a los 99. Blink-182 también tiene su apogeo en los 2000eros, ¿no? Sí. Te voy a decir 90, será. Creed, The Radiohead, Audioslave, no. Radiohead, Nirvana, Guns N' Roses, que venían los 80s a los 90s. Smashing. Metallica, Smashing Pumpkins. Estaba lo alternativo que era... ¿cómo se llama lo de Black Hole Sun? Oh, el que murió. No era Audioslave, el que cantaba en Audioslave, no. No, Audioslave también es más finales de los 90, ¿no? O no, a lo mejor ¿Te acuerdas de...? El grunge. Era el grunge, güey. Pearl Jam. Pearl Jam, Pearl Jam, los Smashing Pumpkins, Cypress Hill. Todo eso salía... Y luego salía en MTV. Pero eran un chingo de videos. Todavía hasta el 2000... Había como que MTV Latino y salían que Argentina, salía Arturo, el que hace el ciudadano. ¿No has visto? ¿Nunca has visto un vato que siempre anda chingando gente que hace cosas mal como un ciudadano? Arturo. Se llama Arturo. Ese güey era video Joker de MTV de los... no sé quién. Arturo el Ciudadano se llama. No, que hace como en México ayuda a gente, a ladrones y... El supercívico. Es el de los supercívicos. Ese güey empezó en MTV Latino. Ese güey empezó en MTV, yo lo veía en MTV, güey. ¿Qué pasó, Adrián? ¿Qué pasó? ¿Es de los supercívicos? ¿No te gusta o qué, güey? Ese güey está en MTV, hombre. Sí, son otros tiempos, Bendito Dios. Pregúntame tú de alguno que... Yo me acuerdo de Gabo Ramos, el que conducía. Ese era bueno. Me acuerdo también de... Acuérdate esto de Baby Teen, lo de Sweet 16 o algo así, que les hicieron 15 años, ¿te acuerdas? Pero ya era brincando el 2000, güey. Sí, eso ya fue brincando. Porque a mí el que me cagaba, digo, y si le llega el clip, le va a llegar, porque una vez me mandó a la verga, pero sin resentimientos. Ese era Claudio, el de Telehit. Bueno, pelón. Sí, pero él traía otra personalidad. Sí, me acuerdo que un día yo de estudiante le dije, oye, compadre, ¿te puedo pedir un consejo? Y me mandó a la verga. Pero bueno, también es... Sí. Ser conductor de Telehit tiene el mismo mérito que acabar la primaria, compadre. O sea, pasa absolutamente nada.
Bueno, sí. Y de multimedios también, o sea, de todos. Agarro parejo. Michael Jackson todavía no sabía que había toqueteado gente. Y... Sí, Michael Jackson era también se puede decir que su Dangerous. ¿O consideras que los 80 son mejores? Es que los 80 le fue muy bien, pero yo me tocó los 90 Dangerous y que grabó con Michael Jackson, con Michael Jordan, grabó con Macaulay Culkin, se hizo amigo de él, compró Neverland. Pues con Macaulay Culkin no se lo grabó. Le dio por el Macaulay Culkin, ¿verdad? Le dijo, hay planes para Home Alone 3. Dijo, Home Alone 3, dijo que nomás vamos a estar... Pero no se va a grabar. No se va a grabar, nomás somos tú y yo. Y no va a haber gritos. Y las trampas te las pongo yo. ¿Viste? Oye, Home Alone es de los 90, güey. Home Alone es de los 90. Exacto, Home Alone es un... Oye, ¿viste Home Alone de Family Guy cómo sería la vida real? ¿Nunca viste ese clip? De que entran dos ladrones y está oigan, tengo una araña. Y que lo mató. Lo mató al morrillo. En Texas, ¿cómo sería y lo dice, ten cuidado porque soltaron los carritos en el piso, no te vas a caer. Pero si fuera verdad, si no le habían disparado ya, güey. Pinche ladrones de pacotilla, güey. Bueno, pero en cuanto a música, ¿quiénes se llevan los 90s? Madonna, carnal, será la... Madonna. Por eso se le empieza a bautizar como la reina del pop, yo creo. Sí, fue Madonna, yo creo que Mariah Carey, digo Nirvana, Metallica. Yo cuando estaba en la primaria me acuerdo que me decían, fue cuando Metallica se hizo de ser un grupo en los 80s de... Aquí ya lo escuchaban las morrillas, güey. Sí, se hizo mainstream. En el Black, en el disco Black, la gente más fresona compraba el disco de Metallica. Cierto. Güey, en mis épocas, ibas a las tiendas de discos que ya no existen, güey. Todo es por Amazon Prime. Ahora venden porno en eso. Porno, venden Funkos. Sí, Funkos y porno. Era comprar, te vendían el CD, que era como, para que se viera bien verga, te hacían como un CD largo. Venía el CD, el arte, y luego se ganchaban los CDs como si fuera una agarradera. Y lo colgabas, güey. Y era como que la mamada, güey, comprar todo el CD completo de Metallica. Yo me robaba CDs del Gigante cuando estaba chiquillo. CDs y cassettes del Gigante, de Mandingo. Grandes personas que hoy en día son exitosas robaron a temprana edad. Yo creo que es una constante en la gente exitosa. Sí, robé. Tomar riesgos. Habla de tomar riesgos. Sí, de que no lo tengo. Señores, corre. No, o sea, siendo niño, no creo que hable de deshonestidad. Nunca volvió a robar. Exacto, te queda claro, tienes que robar para no volver a robar. Digan ahí si robaron un disco. Como el capítulo de Los Simpsons cuando Bart roba, ¿te acuerdas? Un videojuego. Sí. Es el Mortal Kombat, de que ya llegaremos. Yo robé un cassette de... No me acuerdo si Mingo Saldívar. ¿Te acuerdas? A la roga de fuego, dame tu calor. No, ese no fue. Yo... Que si alguien robó algo, lo ponen en los comentarios. Que lo dejen en los comentarios si alguien se robó algo de morro. Y de repente un vato, $250 millones a la verga. Desfalqué a la FEPAPRIP. No te voy a firmar el contrato. Ese cabrón me robó $70 millones. Arquitecto. Bueno, pues no se nos va nadie más, compadre. Vámonos para podríamos decir series. Yo de los 90s te puedo decir que hay muchas, pero una que me marcó bien cabrón es Ciencia Loca. ¿Por qué? Era pegado a los 2000s y te hacía creer. De hecho, Aerosmith hizo una rola que se llama... No hizo una rola, o sea, hizo un video de una rola que se llama There's a hole in my soul and you're killing me. Bueno, te trata de lo mismo de esto, que los morros cuando empezaron a saber de las computadoras, los geeks, su idea era crear una mujer perfecta y pues coger con ella. O sea, era como... ¿Qué güey? ¿Por qué batallaste para decir eso? Sí, o sea, coger con ella y que te vieran. Era mucho el cliché del gringo en esos 90s de que el que no es popular fuera popular andando con una nalga. Pues sí, de hecho hasta hay una película, ¿no? También de un güey que se enamora. Sí, güey. Que hizo la del Joaquín Phoenix. Sí, que se llama Her, sí. Simón es de Al Pacino, ¿verdad? Sí, esa no la he visto. Pero es una realidad, güey. Es una realidad que tú sientes. Es una fantasía, pero es una realidad. Te la voy a poner. ¿Pero a quién se la metes? No, que pues no sé, cuidar la computadora. ¿No te acuerdas de la película de $1 millón de un niño? Sí, de Cheque en Blanco. Cheque en Blanco, ¿Cómo no, güey? Era... Macintosh. El Macintosh. Morrillo le tira el pedo a la vendedora, a una vieja más grande, güey. Ese pedo está... Te mamaste. Acabo de ver esa movie porque se me antojaba ver la movie, güey. Me gusta mucho el Cheque en Blanco. Pero no me acordaba que tenía esa tensión sexual entre un niño, güey. Un niño y una chava, güey. Y la chava le... Deja tú, invierte los sexos ahí, cabrón.
¿Por qué? O sea, si fuera un señor con una morrilla haciendo esa atencioncilla. Pero vale verga, como quiera, no alcanzas a jalártela. Estás viendo de que trae 1 millón, trae un tobogán, güey. O sea, no te da como para que se erecte tanto. No. Pero al chile, las series o los sitcoms también marcaron los 90s. Vivieron muy bien en esa época, porque la televisión pues no va a ser... Los anuncios, los pagos por eventos todo, empiezan a surgir. Comerciales. Yo creo que existen desde antes, pero aquí en el 90 ya empieza de que estrenar cada pinche viernes capítulo nuevo. O sea, la tele ya dominando bien cabrón eso. Salía en tele abierta. Friends, ¿no? Todo salía en tele abierta. Friends era tele de paga. Salía en Canal 5, ¿no? ¿Sabes qué Azteca? Azteca. Pero toda una cosa que esto era una realidad de los 90s. ¿Por qué? Ahí te va. Barrio. 11:30 de la noche. La Mole... Con el culo en la mano, gordillo, mal fajado, tenis Converse, camisa Tommy Hilfiger de Ross. Todo, te estoy diciendo toda la descripción. Fuera de Barrio, con 2 amigos del DF, un y una chava bien buena. Perdón, un gay. Oye, de repente, ahí me acordé de esto, güey. Llego, se me cae viendo el de seguridad. Donde me panea, yo dije, ya le estaba viendo los labios, compadre. No pasas. Y la morra que está bien buena, güey. Amiga mía de la Ciudad de México. Me abraza y me da un beso. ¿Todo bien, mi amor? Cambié la percepción, güey. Yo volteo a ver a la vieja y le digo... Como que la capié y yo... ¡Sí! Y se me cayó en la seguridad. ¿Qué dijo? Che gordillo, güey. O la tiene como pinche mano de niño con una manzana... O ha de ser un garzalagüero este güey porque trae este culo. Sí, claro, pero la morra te tiró. O sea, no, también la morra me salvó. Sí, claro. Fue ciencia loca. Cambió la percepción completamente del pinche cadenero, carnal. Y sí es igual. Ahorita, o sea, pero antes en los 90 era... En Estados Unidos te ponían que si traías a la vieja buena, eras un ganador. Ahorita eres... Ahorita todavía, compadre. Todavía, pero no tanto, güey. Si traes a la vieja tan, así muy exuberante y buena... A ver, pero... Es un gran anzuelo que te pone. Mencionas un punto importante porque es un gran anzuelo que te pone la vida. El agarrarte una vieja buena te abrirá muchas puertas o te dará aceptación social. Sí, pero ¿a costa de qué, güey? Vas a andar con ella y con el pendiente. Sí, güey. Cuando andas con una vieja buena, y tal vez hablo desde la inseguridad, carnal, pero la realidad es que hay viejas buenas que es un ticket al infierno, güey, al chile. Vas a estar sufriendo, hasta que va a pasar lo inevitable. Se la va a coger su entrenador personal. Y ese día... Ese corte. Sí, ese corte, no todas las viejas buenas. No todas. Pero sí. Pero es una constante. Es una constante. Es el mismo estereotipo de por qué les gusta el Popeye a los afroamericanos. O sea, acá también se traduce. Sí, vieja buena. Muy buen ejemplo. Trae herramienta y sabe lo que está jugando. Muy buen ejemplo. Está muy pinche como absolutista mi pensamiento, pero el estereotipo es el estereotipo. Oye, pero está bien, ojete, ¿cómo estamos ahorita, carnal? Digo, ahorita regresamos al desde que la vieja buena, acabas de decir, se la viene cogiendo. Tú la traes manteniendo y que ande bien y que como bien la operas. Se la viene cogiendo, se la viene... La operas, se la viene cogiendo... ¿Sabes lo que me da coraje? Se la viene cogiendo el entrenador personal, pero al entrenador personal se lo coge un camarada tuyo, güey. O sea, y se está chingada, güey. Es que según yo, las morras son infieles por despecho. Sí. Es más que por un tema de... Pues sí, o sea, puede ser que el despecho vaya un poco casado con la necesidad despecho con el pecho. Una verga dentro, ¿verdad? Pero no es... Normalmente no es lo de que... ellas ya se sienten infieles y están hablando con un vato. Ya se sienten sucias. No necesitan que les introduzcas nada, carnal. Ok. Vamos a cambiarle la verga. Oye, el Chavo del 8. No. Carnal, había marcas. ¿Te acuerdas de alguna marca que usabas en los 90s de morrillo que tu mamá te vestía? Pues mira, traías tú unos 5 o 6 añitos. Te digo, pues yo estaba muy... Como yo crecí en los 90, o sea, muchas de las referencias que hago son más 2000eras. Vivas al Fubu, Jinko. Dada. Didi. Había una que me encantaba, Capa. Que a la selección italiana en un momento la patrocinaba esta marca, Capa. No Fear. Al Atlas lo patrocinó. No Fear, sí. La Gear. Mochimo. CNA también fui víctima de CNA. ¿Era Mochimo o Mochimo? Pues es Mochimo. Oye, Diesel. Diesel carísimo. Güey, Diesel comprabas un pantalón y
al chile no tenías dinero para comprar esa pinche marca. Siempre ha estado ¿Sabes muy... qué me cagaba? Zara, güey. Cuando entró Zara a México, yo tenía 17, 18 años y era de que, pues, es para flacos, güey. Yo recurrí mucho tiempo a Zara para, pues, compromisos formalillos. Ibas a Zara y salías del apuro con una de 270 bolas o 199, güey. Eso sí, la metían a lavar y al día siguiente quedaba como paliacate, compadre. Como paliacate todo aguantar al pinche, al gerentillo de la tienda, pinche güey, siempre trapeando y con... No vamos a ir a Zara, no, con secadora esa de vapor, güey, siempre, y doblando una pinche de que le hablaba así de que... Señor, ¿cuánto cuesta esta playera? Ahí dice. Es que está rota la... Ahí dice. ¿Me puede hablar con el gerente para poder hablar con él? Yo soy el gerente. Sí, normalmente son como que los jerarquizan porque a uno le ponen saco y a otro nada más trae corbata y verga. Saludos a la gente. Pero no es cierto. Fuera de pedos es un gran trabajo que nos saca del apuro en cierta edad, a los 17 años, que no te vas a gastar 1,500. Yo tuve uno, compadre, un Zara. ¿Necesario? Pantalón 36, compadre, que lo usé 2 veces. Todos tuvimos un traje, carnal, de Zara que ya no nos quedaba y queríamos seguirnoslo poniendo, güey. Y en la boda de tu compa traías con unos pantalones que parecían leggings, pero tú lo explotaste, güey. Yo lo traje un Zara leggings y me veía mal los huevos y gordo. Ahora, yo usaba los Jinko, me acuerdo que usaba los Jinko que andaba todos tumbadillos, me los puse y me decían, mole, se te ve bien ese pantalón. O sea, me quedaba bien. Pero es que así es el corte, ¿no? Sí, es aguado. Es que era muy de andar de aguado, ¿verdad? ¿Te acuerdas que eran los tumbados? Pero yo compraba mis pantalones en el Penny Riel, güey. Que yo era pinche malandrillo antes, así, ofrecía malandrillo. Y usaba los Boss, los Jinko y los Dickies. Sí. Pues la Doña Dickies, ahí está en el fundador, es Doña Dickies, güey, que vende esa marca Dickies, te mamaste, güey. Y la cadena. La cadena, güey. A mí la cartera a veces era de velcro. Era de velcro, sí, de 3. Cartera de velcro y era un bulldog. Un bulldog era así de que... Mira, puede ser un bulldog, decir no fear con los ojos. Podía estar un Calvin y Odi miándose. Ahí te va una. La visera. O esa también es muy 2000era, sí. Es muy 2000era, pero la visera también la recuerdo que se usaba mucho. O también estas, el uso de bigote. Sí, ahorita está volviendo. No sé si te has dado cuenta que en jóvenes el bigote se lo están dejando en Estados Unidos los pinches... Los mostachos. Los pinches güeros acá de San Diego, los whites, se dejan el bigotacho. Y ese pedo ya está cascadeando acá. Ya. Que la bandita nada más trae el bigote. Y ese pedo se fue en los 2000, no se usaba el bigote. No. Y está volviendo. Ya está volviendo el muy noventero, muy noventero. Y otra cosa. Las morras se dejan bigotito aquí. Sí, que se dejan ¿cómo se deja? El Dorito Flaming Hot. Se dejan. Este era muy de los Cowboys, como los Chicago Bulls eran muy conocidos en los 90, pues ganaron muchos campeonatos. Y Chicago era de que los Cowboys, las gorras, usar las gorras hacia adelante, pero dobladas. Sí. No eran como de Andy Roddick, que sí, era un tenista. Y la doblaba. Todos la compraban y la doblaban. Lo primero que hacías era doblarla, güey. La vieja. Es perro. Oye, pero ¿y las camisas este güey de los 90s? ¿Quién es? Son Jamie Foxx. Jamie Foxx. Playera de ¿cómo se llama? De mezclilla. La mezclilla era mucho Levi's. Fue muy cabrón en los 90s. Porque era usar las jumpas, ¿cómo se llama? Los pantalones de mezclilla y este tipo de camisas. Mi papá tenía unas y se las robaba. Cara. Sí, y te ponías una abajo, ¿no? Una playera, una playera blanca. Eran camisas pesadillas. Vamos con otra. Aquí me dieron el corazón. ¿Cuál de estas veías tú? Pues casi todas, carnal, la neta. La primera es la mamada, güey. Esta es mi favorita de todos los tiempos. Estaba hecha con gente con ácidos, ¿no? La verdad es maravillosa, güey. Tú no, estás muy joven. Tú nunca viste Piti Pida. Ahí están en YouTube. Hay algunos capítulos para que los pueden ver aislados en español latino, sí. Pero creo que también las venden como... Las puedes comprar en Amazon, no sé. Esta era muy buena, Topanga, Cory Matthews aprendiendo Topanga, güey. Pinche nombre, güey. Está bien bonita la vieja y luego después se mandó a la verga, güey. Kenan Nickel, pues de ahí viene el apodo de Bandido Diamante, güey. ¿Por qué? Es un capítulo de un ladrón de un... Pero ¿cómo que Bandido Diamante? ¿Por qué ahí sale Kenan Nickel. ¿Así se llamaba? ¿Te acuerdas que tomaba pura pinche Fanta el vato? Es cierto. Kenan Nickel es que
tiene una onda medio rara. Decían que los papás de Kel, que estaba puñetas ahí, que hola, ¿cómo están? Y que la verga. Eran genios, güey, pero nunca salen los papás de Kel. Los que salen los papás de Keenan, porque siempre están en la casa de Keenan. Que no saben qué pedo. Y que el vato le gustaba la soda de naranja. Soda de naranja, que sacaron la... Es genio el vato. Es genio, güey. Un examen, pero de orina. Y y las de allá, güey, a mí Piti Pit se me hacía... ¿Te acuerdas de el vato que era el hombre más fuerte del mundo? Artie, güey. El Manchaxilas también. El Manchaxilas, te mamaste. No, güey, tiene... ¿Tú no te acuerdas de... No, es que de niño migraña de MTV? El niño migraña. Que eran cortitos de caricatura. Niño migraña. No. Me acuerdo mucho el que tenían... ¿Vives en Buzzard? ¿Tú te acuerdas que había yacas? Pero sí. Luego también había una mamá que se llama Dirty Sánchez, güey. Que eran de España, Eric Andre Show. O de Inglaterra. Que chichareaban a un niño. Sí, güey. No sé si viste alguna vez. Sí, güey. El niño tenía mucha facilidad para decir mamadas, güey. Estaba buenísimo, güey. Ese pedo era maravilloso verlo. Pero bueno... Te digo, volvemos a esta onda de que se atrevían, güey. Había libertad de atreverse a contar historias chidas, compadre. Estaban bien vergas. ¿Ey Arnold también? Yo a Arnold no lo vi, güey. No. Ya estabas delinquiendo, ¿ah? Sí, ya estaba delinquiendo. Tú ya estabas delinquiendo. Ya me estaban tocando la puerta del latón y estaba dando dos ya motos. Estabas llegando a las 2 de la mañana a la casita, ¿ah? Me imagino. Pero Arnold... Ya le gritaba a mi mamá, déjame en paz, ¿por qué me tuviste? Yo se lo pondría, güey. Todavía que tienes una niña que alcanzaría a ser tocada por... ¿De qué hablaba Todos los capítulos tenían una enseñanza, pero te la escondían tanto, carnal, que no te dabas cuenta. Es como hasta inconsciente el efecto positivo de Arnold al chile. Y bueno, pues el cabeza de balón vivía con sus abuelos. También eso tenía un chingo de Constance Helga, una vieja que estaba obsesionada con él. Todo lo que pasaba ahí, güey, amistad, o sea, valores. Es una gran serie, el chile. Gran serie. Yo voy a poner la verdad, no me tocó verla. Tienes razón que te escondían tanto que... Sí, el capítulo del era hombre como paloma. ponerle al perro la medicina en la comida. Ándale, exactamente esa es la metáfora, compadre. Perfecta. O sea, te lo comías, pero no te enterabas. Cada capítulo te dejaba una semillita chidita, y yo creo que los que vieron Arnold son personas de bien. Sí lo disfrutaron. Sí, hay gente que no trae pedos. Sí, Diego Santoy no vio. No, nunca lo vio. No creo que... Ni Castrillón. No, tampoco. Eso Les hizo falta. Eso, Les hizo falta Dragon Ball Z, todo para mantenerlo allá. Los poderes, los cuchillos. Todo es acá abajo. Allá. Sí. La imaginación. Allá. Acá no. No hay que pasar. Acá nos portamos bien. Son mamadas, son mamadas. Esto es mentira. Allá nos portamos bien. Sí. Ahí está el otro. Ahora, vienen las otras caricaturas. Yo esta sí era muy... En los 90s te querían mostrar el mundo del futuro. Era Bravestar, que era algo así del futuro. Eran los Halcones Galácticos, los Thundercats. Cosas de que el futuro. Porque Echeverría nos estaba haciendo un cagadero. Siempre está el pinche rojillo. Sí, güey, me decías tú, porque el presidente nos estaba... Miguel de la Madrid nos estaba chingando, ¿no? México pero vivía oprimido todavía por lo que Gustavo Adolfo López Mateo. Por Concheyo, no. Pero yo, Bravestar, South Park no fui tanto, y Los Simpson, güey, las pinches primeras, si han visto los primeros capítulos de Los Simpson, el primer episodio fue el de que se electrocutan todos. ¿Sí lo viste ese? Sí. Fue el primero, ¿verdad? Ese es uno de los primeros. Verga, están mal dibujados todavía. Mal dibujados, el pinche bar todo picudo así, todo pinche... Pero te mamaste con la... ¡Allá van! Son de plata, son de acero, pon tus nalgas en el suero. Silvercut. Te mamaste también los... ¿Sabes que estaba bien verga que te los hacían musicales? Porque los vatos... Había un güey que traía una guitarra que aventaba vergazos, o sea... Sí, a mí también me acuerdo de los Caballeros del Zodiaco, que son más noventeros que 2000eros. Y, por ejemplo, a mí no me atraparon, güey. Como que estaban muy... A mí sí, pero muy profundones, muy así. Estoy medio pussy a lo mejor, pero... No, sí. Necesitaba yo... Estaba muy morro. A mí me alcanzaron muy morro los... Los guardianes del universo. Sí. Y el doblaje era así como que españolado, ¿verdad? Sí. No, pero era muy dramático. Sí, exacto. Pero era un pinche doblaje. De estos güeyes que ahora viven de las convenciones, de que... Sí, güey. ¿Viste? Ya me dio un vergo de risa que el de Shrek estaba en una convención y le dijeron... ¿Qué? Bájate a la verga o algo así. Le digo, cállate los hijos. Y el vato, ¡cállame tú!
¿por qué me voy a...? Y lo dice con la voz de Shrek. Y dices, ¿Pero quién era? La voz de Shrek, el que es una verga. El vato al chile es un... Michael Myers. ¿Mike Myers? No, en español. Es que los actores de doblaje en México, acuérdate que no viven del doblaje, viven de tomarse fotos en convenciones de 150 pesos. No pasa nada con decirlo. Es una crítica al terrible pago que le dan a estos cabrones. ¿Y quién le dice? A ver, ponlo de frente así. No lo has visto, está bien verga ese video. Ven a callarme. El que lo haya dicho, ¿quién lo dijo tú? Ven a callarme tú. ¿Por qué quieres que me calle? ¿Quién eres tú para decirme que me calle? Se emputa un vergo. Pero es la voz de Shrek, güey. ¡A la verga, güey! No, güey. El vato, pero sí se le hicieron de pedo. Es que son bien belicones, güey. También he visto así Lalo Garza, güey, que también es un gran doblador, ¿no? Sí. Pero de riesgo. No, es un gran, güey. Lo dejo lo que Es un... No es doblador, ¿cómo se dice? Es un actor de doblaje. Actor de doblaje. Y es uno de los mejores que tiene México. Pero no sé, yo creo que es producto del mal pago que están muy enojados normalmente. La voz de Pícoro, dices tú, ese era un señor bien afable. Lo ves hablar y dices tú, este güey te metió unos vergazos ahorita. Ahorita te va a panchar, güey. Porque la ANDA no le ha depositado el capítulo 27 de la temporada 2 en el canal 5 de Dragon Ball Z. No, pero hay muy buenos dobladores aquí. Güey, son los mejores. Debería ser bien remunerada. Como en Estados Unidos. Hay muy buenos. El profe Beto Castillo. Ay, el de Goku, Mario Castillo. Mario Castañeda. Ese Castañeda. güey es el que mejor ha sabido monetizar la vida. Víctor Trujillo. que es Víctor Trujillo. Güey, Víctor Trujillo, sí, güey. Y es Zully, el de Monster Inc. Pero, por ejemplo, Mario Castañeda es un güey que tú lo ves en las conferencias y al chile te pone la piel chita que empieza a decirles, necesito que me den toda su energía. Y el vato empieza a tirar un speech, de pronto se transforma en César Lozano, pero con la voz de Goku, güey. Y todos los otakus hediondos así de que... con la verga llena de jocoque bien parada. Porque estos güeyes son unos hediondos. Necesito que todos denme su energía de Goku. Kamehameha. Bueno, es lo mismo que la voz de Cristiano Ronaldo. ¿Viste que se hizo mame con que te manda un mensaje bien verga el Cristiano Ronaldo? Es lo mismo. Goku diciéndote, levántate a la escuela. Tú que eres del Conalep, no le des... No golpees a tu esposa. Sí, una no embaraces a tu novia de 15. Bueno, por eso les va muy bien a estos vatos. No, pero yo en lo particular, ¿sabes qué? Los Caballeros del Zodiaco, lo más que me cagaban es que se tardaban mucho los capítulos. Desde que llegaba ella, subía un escalón. El vato, subiendo un escalón, ponía a pensarse, ¿qué voy a hacer si no encuentro a Saori? Y de repente tú, ya, súbese al segundo escalón. Y luego ya iba a subir, entra la pinche cuarto de Tauro y ya va a haber vergazos. ¡Pum! Nos vemos la próxima vez. Chingas a tu madre, güey. Tengo que darle a mi abuela a piscar frijoles. Y luego lo veía la siguiente semana y volvían a empezar 200 capítulos atrás. Vete a la verga. Eso me lo hicieron con Dragon Ball. Te sabía bien feo el huevo con chorizo que te hacía tu jefa. Sí, güey. A mí Dragon Ball... Te sabía horrible, Dragon Ball Z ya iba a pasar a Dragon Ball GT y la devolvieron. No compraron los derechos del Canal 5 y le devolvieron hasta el primer capítulo más. Esta no hemos hablado lo suficiente. Esta incluso dentro de los capítulos hay uno que ganó un Emmy, güey. Sí. El del señor Frío. Sí, dicen que está bien verga. De lo bien escrito que está, güey. De hecho, lo vi hace poco y hasta está complicadito de entender. ¿Ya lo viste? Es que acuérdate que Batman es un detective, compadre. Entonces... En esa. Sí. Esa es la clave de Batman en todo. Al que se le olvida que es un detective, entonces no está viendo al Batman verdadero. Ok. Entonces, por eso a Batman te lo tienen que pintar como un detective. Y esta serie, a pesar de ser una caricatura, un dibujo animado... Desde el intro, güey, ya te avisaba que venía algo muy serio, güey. Warner Brothers y la verga. Es original de eso. ¿Harley Quinn? Sí. Harley Quinn sale aquí. Ahí salió Harley Quinn. El Joker que sale aquí, que es la voz de Mark Hamill, güey. Es la voz de Luke Skywalker, vato. Entonces, esta serie es una súper chulada, carnal. A mí eso lo que sí les voy a decir de los 90s es de que todos los permisos y licencias las tenía o TV Azteca o Televisa. No había ahorita la versión de que quiero ver esta serie, te metes a YouTube o te metes a una plataforma. ¿No? Y era así, güey. Era desquitarse con tu abuela, güey, porque era yo. Dragon Ball Z, güey.
Ya casi terminándose la serie así. Y tú no mames. En la siguiente episodio, Dragon Ball se le ponen los huevos dorados. Y tú te preparas al otro. Y empieza otra vez Dragon Ball desde que es niño. De la nube voladora. Pasa tu abuelita. Mijo, ¿quieres más limonada? ¡Pum! ¡Pum! Pero así la pasa. ¡Pum! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo, Roberto! ¡Quítamelo! Por eso había vergazos, güey. ¡Quítamelo! El niño está loco. ¡Suéltame, vieja pendeja! No te lo voy a volver a cuidar. Yo no te lo voy a volver a cuidar. ¿Por qué me quitaron a Dragon Ball? Ahorita, ¿qué pasa? Se encabronan y le das la tablet. Ten la pinche tableta, chica. No, De los 108 que veías dos, que era de Fox y Es Fox cierto. y TV Azteca. Y siempre Pobreza, TV Azteca, riqueza. Pobreza y riqueza. TV Azteca te ponía uno viejito y luego Fox uno nuevo, Sí, ¿no? uno nuevo. Pero acuérdate también, las primeras 7 temporadas. Después es una... No mierda, pero ya es un capricho de Fox. Y después de ese capricho, incluso después del capítulo 300 que sale Tony Hawk y Blink, ya es un tema de vamos a hacer el récord de ser la serie más longeva, güey. Claro. Ya ahorita no sé qué pedo con los ¿Capítulos que te acuerdas de tus favoritos de Simpson? todos los especiales de Halloween me encantan. Y me fascina cuando Homero se cae en la patineta y va a una ambulancia por él. Te mamaste, Me fascina güey, te mamaste. cuando van al mundo de Tommy Daly, cuando van a Brasil, cuando van a Australia. Cuando van a México, Tijuana. Cuando va mi favorito sin duda es cuando Australia pide batear a Bart, güey. Los de Bob Patiño, güey. Me fascina el Tony el Gordo. Homero va a la universidad, güey. El de la Crayola. de la Va- Crayola, sí. va- El de la Crayola, Vaya que la sí verga, güey. eres. El del bandido. Llama- El del ladrón. Un ladrón que... Sí, el de Vayan, está todo abajo de la T. Sí, El güey. gato. No, ¿Qué? no. Los de Salma y El Patty, hermano güey. de Homero. El hermano de Homero. Pues que hace un carro. Lionel Hutz. Cuando son to be continued, de que es que matan al señor Burns o que lo intentan matar. ¿Te acuerdas que hilan unos 2, 3 capítulos? Sí, güey. Puta, güey. Esos son puro arte, hermano. Vaya que sí viste los Simpsons, güey. No, Vaya. me envergué. No, yo. es una bola. Ahora, al chile yo así, a los morros que no los dejaban ver los Simpsons, sí es de que focos rojos, güey. Sí. Este vato no... Era un asesino en No, serie no, ya potencial, ¿no? Ya ves que había señoras que estaban muy bien enteradas según ellas y no dejaban ver a sus hijos Dice, los Simpsons. a mí me dijeron las mamás de Cumbres Sí, que los Simpsons traen cosas del diablo. Y un niño del San Patricio, dicen que le encargó un lapicero en el estómago de su mamá. Señora, ¿Por qué? su hijo no está viendo Dragon Ball, pero un... le está metiendo 2 dedos en el culo. No, güey, no. No. Ese es el Mr. Satán. Ese no es No es Freezer. El Dragon Ball. malo no es Freezer, señora. No es Dragon El Ball. malo son los... Ay, güey. Porque Ellos son no, los mi hijo malos. Dragon Ball, no. A su hijo le gusta la no porque vea Vilma. Reflexión, el mal es real, son los humanos, está en su casa. No ande pensando que el mal es un grupo de metal que viene de Noruega Sí. por 450 pesos. Su hijo lo va a ir a ver y se va a tomar 2 cheves. Ese no es el mal, el mal es usted, señor. Es el que cuida la alberca de su casa. Sí, ahí está el mal. Ahí está el mal. El mal es su marido, el mal es usted y sus comadres. Ese es el mal, güey. Vamos a otra cosa de los 90s que está bien chistoso esto que había sido. Eso lo dijo para que si lo quieren recriminar en sus redes sociales, lo dijo Aniquilante. No. Que el que no le fuera en los 90s a Chicago era gay. Sí. El que no brinque es la clásica de que si no le vas a los Chicago Güey, es que, Bulls. bueno, los 6 campeonatos, bueno, mames, güey. O sea, ¿cómo Pero ahí chingados? te va, perro. ¿Cómo le tiramos carro, güey, a los güeyes, por ejemplo, de Patriotas, que cuando Tom Brady empezó a ganar todo, se hicieron Patriotas? En esta época también era bien veleta, güey, irle a los Chicago Bulls, compadre. Pues estás yéndole al más fácil. Ahora, no tenías tanto acercamiento. O sea, pero no había. ¿Sí había cable? Fue el primer. Sí, fue. Pues sí, No, o sea, y te digo, no fue había- la primera gran dinastía, ¿no? Pues Era muy los difícil Lakers, ¿no? estar Antes. con ESPN y ese pedo. Entonces, No, TV Azteca nomás pasaba los partidos de ellos. Sí, un noventero exactamente. Le empezaste a ir justo porque decías, vergas, estos güeyes son invencibles, güey. Y bueno, Dennis Rodman, Scottie Pippen y Michael Jordan. Güey, es que yo recuerdo que no ponían. Los partidos que más ponía TV Azteca eran de Chicago Bulls. No veía de que, está jugando pinche los Blazers contra Wichita. No, güey. O sea, eran puros partidos de Chicago Bulls. A mí me pasó algo bien incómodo porque también,
pues 90s también incluye el internet, carnal. Al rato lo vamos a ver, pero una vez yo mamaba un jugador de Chicago Bulls que se llama Tony Kukoc. ¿Cómo no? Yo tengo un jersey Era europeo y la chingada. Y pues me meto a Altavista, al buscador de Altavista. En aquel entonces Yahoo Altavista, no existía Google todavía. Y le pongo Kukoc. Y bueno. Pues bueno. ¿Qué te salió? No, pues unos pinches Big bien cock. venosas, unos big cocks. ¿Qué dijiste? Este vato no la está clavando. Bueno, Cocks me sí la salieron. está clavando. Sí la está clavando. Me salió otro tipo de cocks, carnal. Es lo único que te puedo decir. Big cock, no Kukoc. Kukoc. Le Kukoc. puse y le escribí con CK al final y pues bueno, ahí estuvo el error. Pero, güey. Ahí aprendí que pues que hay cosas de otro tamaño que el mío. O sea que Yo aprendí en los 90 de eso también, pero con Rodman. Sí. Rodman de repente lo veías un día clavándola, otro día cogiéndose a Carmen Electra y al otro día vestido de novia se vistió una vez de novia de novia. este güey se iba a Las Vegas. Bueno, historias maravillosas de Dennis Rodman, güey. Incluso negociando con Michael Jordan y Phil Jackson de que, güey, me voy a ir 3 días a Las Vegas. ¿Quieren que les ayude más adelante? ¿Quieren ganar el campeonato? Déjenme ir. Si no, vale verga. Y se llevaba a Carmen Electra 3 días, volvía. ¿Qué crees que le hacía? Ojo vidrioso, volvía así, Michael. Ya está. Dicen que un día, lo vi en el documental, que fue a buscarlo Michael Jordan, güey. Sí. Abrió la puerta y dice que había un mojón pegado en el techo. Te lo juro, güey. Eso lo dijo Michael Jordan. A big piece of cake in the ceiling. Estaba pegado. Y que de repente cayó y era Carmen Electra. No sé qué le hizo, qué le sacó, pero Carmen Electra dijo, por favor. Güey, es el sueño erótico de todo noventero, Carmen Electra. Está buenísima, güey. O Pamela Anderson. Yo le arruiné las compus a varios primos, güey, y la mía incluida por andar buscando siempre pornografía de Carmen Electra. Sí había. Pues Carmen Electra Naked, sí, cómo no. Sí. Tiene varios Playboys, ediciones de Playboys. Un pezón sumamente generoso, carnal, de Carmen Electra, güey. Oye, voy a buscarla. Carmen Electra. ¿Nunca has ahorita. visto? Güey, luego tiene un programa, Howard Stern, ¿lo ubicas? Sí. Ese güey tiene un programa de radio, acá es el primer podcast y la verga, no sé. Pero le invita y tiene una máquina de estimular. Te sientas seas así como. mamón. Y la morra se sienta. Esa es la puñeta sin nada visual mejor. O sea, la morra está haciendo como... ¿Cómo se Sí, llama? el vato la sienta en una máquina que pues las morras se sientan y les estimula el y Carmen Electra se sienta, güey, y ves ese pedo. Todavía Bandido, sigue ya la guapa, está güey. buscando. Todavía sigue guapa. Ah, güey, es como la Sofía Vergara gringa, güey. Carmen Electra es lo más delicioso. Güey, Sofía Vergara sí está bien Ya bonita. está bien, güey. Ya está bien rucaleta, güey. Bien, pero No está hay buena. pedo, como quiera. Está buenísima. Yo de güey. 75 años, güey, le meto unos desconocidas. Un lagrimal. Así nomás con puros topetones de ojo. Puros topetones de ojo. Oye. Pues, ¿qué le metes, güey? Puros topetones de ojo de los 80. Y estaban los Toros Neza, que eran los modernos porque esos putos se pintaban el pelo güero. Pero no ganaron campeonato, es el pedo. Era como el Ronaldinho del Querétaro, se quedó... Eran un equipo, mira nomás aquí está el Piojo Herrera, Washington, el Mohamed, estaba también quien, güey, Bebeto, llegó a jugar Bebeto. ¿Te acuerdas de Bebeto brasileño sí, que festejaba así, güey? Porque tenía 7 regados, güey. El vato de la verga de... Tenía como 7 hijos disparados en todo. Bebeto jugó también en... Bebeto. No, Romario no va. No, Romario, no sé. No, Y no. Tony Hawk, ¿te acuerdas de Tony Hawk que en PlayStation, quién tuvo PlayStation? Sí. Que era la mamada comprar el videojuego de Tony Hawk. Sí, güey. La única forma de tener una música. ¿Por qué? Porque Tenía un soundtrack bien chido el juego de Tony Hawk. ¿En serio? Sí, pues venía Chad Muska. Yo siempre escogía Chad Muska. ¿Chat Musca? Chad Muska era... acuérdate que Steve Caballero, güey. Chad Muska. Tony Hawk. No me acuerdo quién más. Yo no lo jugué, o sea, soy sincero, porque yo siempre, como era gordo, o sigo siendo gordo, me caía y me cagaba de las patinetas. No, a mí... Yo cuando ves una lesión de esos güeyes que ves nomás el hueso expuesto y de que cómo se lo hizo patinando, ya quedó. Sí. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Fuera tu carrera de delantero. Extremo No, derecho. no mames, olvídate. Pero para los 90, señores, el que nació en los 80s o 90s, el ir a Chicago Bulls, este cabrón es la mera verga. No, el señor Jordan, porque estamos en 2023, hizo un imperio con los tenis y todavía la gente lo sigue recordando. Si llegaba un vato y te decía, no, hombre, yo soy más de Stockton y el cartero malón. Como mi abuela. Así, güey. Era señal así de que traes puñeta. ¿Qué pase con tu puta ¿Cómo madre? que Utah Jazz? Pinche
Hijo de tu puta madre. No, pero porque te cagabas, Sí, güey. claro, No, pero- era de que Utah o comunidad de mormones. Te dicen, uy, puta madre. Bueno, estos comediantes, Nah, pues mira nomás, güey. te estás cuánto- dando con todo, güey. ¿Cómo olvidar, El güey? primero para mí, el señor Polo Polo. Tener un cassette, tu jefe. Yendo manejando a tu jefe, haciéndole chichita a las morritas. Y le voy a decir a mamá, ahí se lo hocico. De repente te pone un cassette, el jefe acá, hola. Le voy a decir a mamá, eres el vampiro fronterizo. Sí, No, güey. hombre, güey, qué agasajo. El del güey. español en el avión. Señores güey. pasajeros, ¿qué vamos a ver si No, tenemos no, tomar? Es no, hasta nosotros que andamos en carretera, güey, ponemos al maestro Polo Polo, que al final, pues chingado, güey. Lamentablemente Se nos fue. se nos Allá fue vamos. quedando. O sea, sí, pues Ya, todo por vamos. servir se acaba, cabrón, pero una digna carrera. Y qué mamada, porque mi jefe me ponía los de Polo Polo iba manejando y le daba tanta risa que hasta volanteaba en curvas. mueren escuchando a Polo Polo, güey. O sea, Las risas, oye, las risas güey. no faltaron. Pues como mi jefe se movía mucho cuando nos ¿Te hacía acuerdas reír. cuando viste La Máscara? Sí, cabrón. Unas puñetotas a Carmen, a esta... Cameron Díaz. A güey. Cameron Díaz. Jim Carrey también, son otro de los grandes humoristas. Ace Ventura, güey, también. Güey, yo me excitaba con una escena de Ventura 1 que el vato le rescata a una señora un perro, güey. Y cuando se lo deja la vieja toda tetona así, güey, y le dice, ¿cómo te lo puedo pagar? Y se agarra el güey de un tubo y le hace la matraca 3000, güey. O sea, le sacó los riñones por el... Esa escena, güey, era de... que te los volteas y hola, pinche calcetín. No, la neta, también tenemos esos recuerdos, carnal, como están muy sexualizados, güey, como estábamos en la época de la hormona. Si te fijas cómo dijiste ahorita de Cameron Díaz, sí, cierto, güey. En la Güey, yo Máscara, veía ya La Máscara. Cameron Díaz, güey. ¿Sabes a quién me quiero coger yo? Siempre, si me dices, a la maestra Miel, güey. O sea, ¿quién es la maestra? la maestra Miel de Matilda, güey. Llegar así que esté en el salón, güey, escribiendo en el pizarrón y someterla. Pero no enseña nada, güey. Pero Era que no había. tenemos unas... Ahorita llegamos a la revista. ¿Maestra Miel? La maestra Miel, la maestra... Miel. ¿No viste Matilda, compadre? No, güey. No mames que no viste Matilda, güey. Dani De No Vito mames, dirigió ya esto. sé quién es esta morra. No a Troncha Toro. O sea, la Power Ranger rosa, porque todos la recordamos y lo que quieres es Penetrator, güey. O sea, no es otra cosa. Crecimos muy La sexualizados. Power Ranger rosa. ¿Sabes quién también me gustaba mucho? La de... Ay, güey, ¿cómo se llamaba? Si la esposa de Polvo, no. Una que salía en una película de... La verga, ya se me Al olvidó. diablo con el diablo, Elizabeth Hurley. Ándale, esa, güey. Que la atinaste. Y a Sin ti- ninguna pista. Cabrón. Elizabeth Hurley, véanla. Si ustedes están tan jóvenes, googleenla, güey. Sí. No puedes saber en el mundo por qué pasó esto que les voy a contar. Ella estaba casada con Hugh Grant. O sea, el vato inglés, guapetón, delgado, Un pinche quesote. pinche güey. quesote. Y Pinche la quesote. Elizabeth Hurley, güey, es un, digamos, un queso de suero de cabra de ahí de Allende, güey. De esos que la sacaron de cabra, nomás le quitaron las bacterias y es el puro requesón. Murieron Pura- dos menonitas para hacer Dos ese queso. menonitas para hacer ese queso, pura proteína. Y el cabrón, güey, la engañó con una prostituta. Transexual. O sea, no tiene que ver que... No, sí. ¿Qué tanto estás harto de la panela que dices, me voy a coger a un vato? Elizabeth Hurley es a la verga, compadre. Es la... Sí sabes quién es Elizabeth Hurley. Tú que estás Sí. chiquito. No, exacto. Hay generación. No lo ubican. Al diablo con el diablo nunca la viste. De Brendan Fraser. Es una Nuestro película de representante culto. cuando tú y yo tengo 18 años, el vato está en kinder, güey. Está bien. Es que depende mucho de Toy Story. No la hemos mencionado también. Muy Ahí viene noventera. ahorita. güey. Adam Sandler, Happy Gilmore. Si no la has visto, vean la película de Happy Gilmore, una de las mejores películas que existen. El aguador. Yo me llegué a vestir como Adam Sandler por Happy Gilmore. No, Happy Gilmore, el que le pega con una de hockey al golf y cuando se muere Apolo con el cocodrilo y la verga, a su madre, tiene un chingo de elementos bien. Este güey se vestía jersey de hockey, pants y botas Timberland. Hubo un tiempo que sí me vestía por él. Pero el mejor de Happy Gilmore no es Happy Gilmore, güey. ¿Es? Al chile Shooter McGavin. güey. Shooter McGavin. Al chile el villano
ni mandaba a hacer, güey. ¿Qué le dice? Está bien. Yo todos los días me como mojones como tú. ¿En verdad ¿Por qué comes mojones? No, lo estoy diciendo en sentido figurado. ¿Te acuerdas de la de Billy Madison también? Billy Madison es buena. Y Big Daddy. Pero ese es empezando el 2000, güey. Es muy buena movie. Muy buena movie, pero las... Robin Williams, carnal, no más. Acabo de ver en Disney Plus, vean la de la señora with the Dogfire y La Jaula de las Locas y vean la de Jack, güey. ¿Nunca viste la de Jack? Claro, que encapsulaba los pedos. Sí, güey, pero era... En el café. A ver, si la pones ahorita, era un vato, era un niño que tenía una enfermedad que envejecía, güey. Sí. En la película el vato se veía de 30 años, pero tenía 8 años y sale con la mamá de uno de los niños y se besa. Y era la Nana Fine. Sí, la Nana Fine. Y se besan. Eso es güey. No es no está correctamente bien. Bueno, pero ya al menos la escena está grabada por un adulto. Sí. Bueno, pero fíjate que a mí la movie que más me gusta de Robin Williams, obviamente Patch Adams está ahí en un espacio mamalón. Pero a mí es una que nadie diría, yo creo, güey, pocos, es El Hombre Bicentenario. Sí, la vi. Es una movie que está muy larga, sinceramente, pero no sé qué tiene esa movie. Que es tan larga, güey, que antes de que acabe ya me está dando nostalgia. De que recordar cómo empezó la movie. No sé qué pedo con esa película. La verga, porque pasa por un chingo de tiempo. El vato se queda con los nietos que no me acuerdo ni qué pedo, pero pues no muere, no envejece, güey. Y se mueren los demás y se queda con los niños, ¿verdad? Se casa con la nieta. Te das de cuenta que los dueños, que es el de Jurassic Park, el del que lo compra, digamos, el robot, y se termina casando con la nieta de ellos, o sea, los hijos de los güeyes que cuidó. Bien verga. Y digo, la de Patch Adams, ya es y el doblaje va de Canal 5. ¿Por qué? ¿Por qué, doctores? ¿Por qué cobrar 800,000 pesos por una operación cuando con mi pastilla se les puede quitar? Yo estoy aquí en este mundo. Este mundo. Sí. Ya se mató. Ahora sí, puto. Buen doblaje. ¿Por qué cobras por la película? O sea, sí, güey. No cobres entonces nada, pero sí que le tiró mucho a los médicos, Pachadas. Bueno. Sí, es de un güey que llegó a venir aquí a México. Sí. Que traía las narices rojas. Un amigo mío traía también una asociación de las narices rojas, pero no era médico ni era payaso. No, vamos a ver. Las narices percudidas. Me acabas de dar en el corazón. Esto es lo mejor que ha pasado en la vida. Fíjate. Sí, tú eres muy Multicinemas San Pedro, que hoy es Plaza Fiesta San Agustín. 1992. Va a la mole con sus primos así. Entramos con un tío. Nos agarraron los huevillos ahí. Entramos y nos sentaron. Y empieza Columbia Picture present Teenage Mutant Ninja Turtle. Todo era oscuro, Adrián. ¿La película sí la has visto? Sí, es la de live action. El live action sí, claro. Y eran botargas, güey. Sí. No eran lo que ahorita son las caricaturas o... Eran de Tiempo Mágico, las prestaban. Tiempo Mágico. Venía Marina salía Marina, bailando la Marina. Pero, y será... Güey, está en Nueva York cuando Nueva York era feo. Antes de Giuliani. Sí. Era un Nueva York antes de Giuliani. Peligroso, güey. Era un Nueva York de cazafantasmas, de que... enfrente de los ricos, así de que... Y esta película, la mamada, güey. No hay mejor película. Estas todas niñas pueden hacer muchas que fue. ¿Quién la dirige? ¿Es un famoso? No me acuerdo quién era. No es un Tim Burton ni nada. April O'Neil era como muy sexy. Era sexy April O'Neil. La reportera, ¿no? Sí. Era la reportera. Era April O'Neil, las tortillas. Y había un güey que era un vato que era como un superhéroe que... Johnny Cage. Patinaba. No, Johnny Cage era de Mortal Kombat. Los 90s trajo muy buenas películas, carnal. Acá hablábamos de Matilda, Toy Story. Esta la de el regalo prometido. Que también tengo que Schwarzenegger siempre nos lavaba la cabeza. Pues veías a Schwarzenegger que era el papá del morrillo todo mamado y la chingada, y tú voltabas a ver a tu papá y era el albañil prometido, ¿no? O sea, querías que tu papá fuera como Schwarzenegger, ¿no? Tu papá, aparte, si hubiera batallado para encontrarte en la primera juguetería en la que no encontró el regalo que te prometió, le hubiera valido 2 kilos de verga, compa. Agustín, mañana Navidad y el niño no tiene al Ismark de la AAA. Sí. Tu jefe con una caguama y un cigarro dice: Leonor, me quitaron 3 dedos por el azúcar. La vida es ojete.
Dile al niño que hasta de aquí para arriba. De aquí la vida es su gente, güey. Voy a zurrar de la risa. Ay, güey, me dieron ganas de zurrar. Es que, güey, los jefes mexicanos no existiría el regalo prometido. Unos tiques de risa último, güey. No existiría en México, güey. El niño quiere a Canek. A ver, ¿cómo le haces, Lorenzo? El niño me dijo claramente que si no es la máscara de Pentagón, no va a ir a la escuela el lunes. El papá nomás sacándose el... sacándose. Ahorita le vamos a quitar las putas ganas de Canek y Lisma. Dile, la máscara se la voy a hacer yo. Pero a puros vergazos. Vas a ver cómo le van a quedar dos pinches antifaces mamalones. Dice, ¿qué máscara vas a regalar? La de la piquete de abeja. Vas a traer los ojos todos hinchados. No. Tienes la mirada de tu hija. Igual tienes la mirada de tu madre. Y el Turboman y Toy Story. Que para mí, en lo particular, cuando vi Toy Story la primera vez, te voy a contar una historia. Yo la película de Toy Story no me la compré. Me la regalaron en VHS. ¿Te acuerdas el vato que jalaba en Multimedios? Todavía estabas tú en Multimedios del cine, que hablaba de cine. ¿Cómo se llamaba? Que era Pelón. Un pelón. Jalaba en la época de Mauricio Latorre. Pelón me arrima. Pelón me arribas. No era Ramos. Era... Ahí sí te sale en Google. Hablaba de cine. El vato hablaba de cine los telediarios. Estaba en Televisa. Yo llamé. Márcanos aquí a Televisa al 1723. Además eran 3 números. Y dice, y si contestas, ¿cómo se llama el personaje principal de Toy Story? Te llevas una película. Y yo, marqué, güey, me contestaron. Bueno, me quiero matar. Y yo, a la verga, ¿por qué? Estaba haciendo mi servicio social, me pagan 200 pesos al mes. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Quién? Andrés Bermea. Ah, ¿cómo no? Andrés Bermea, güey. Te mamaste, güey, sí. ¿Qué? Andrés Bermea me la regaló, güey. Oye, yo de 8 años llevo a la Fuerza de la Imagen a Televisa, abro el VHS, me lo da, llego a la casa y se está el... Aquí está. Y yo dije... Señor metiéndole como un pinche macanón. Yo dije, ala, se equivocaron de película. De que méteme a Buzz Lightyear por el ojete y ábreme las alas. Con todo respeto, el señor, vamos a ver esta película porno, mi amor. Yo, ay, al infinito y más allá. Yo, ay, se me confundió los papeles. Yo acá. Oye, méteme el Stinky, güey, y estíralo hasta que cuaje. Juega bonito, Sid, con mi verga. Sácame los changos, güey, tomados de la mano. Esto fue Toy Story. Sácame la verga, no ven y dame unas mamadas. Las revistas, cómo no, la Playboy. Yo sí llegué a tener Playboy Hustler. Yo le caché un portafolio a mi jefe. A mi jefe no, a un amigo de mi papá. Un portafolio en el Playboy. Pero en aquel entonces la Playboy era erótico y la Hustler se veían pelitos y panocha. Ya pelito. Ya corte, se veía. Pero se veían. Sí. Ya se veía el pelo rasurado. Ay, güey, qué buenas puñetas me aventaba, güey. ¿Te acuerdas de la revista Mad? ¿Cómo no? Esa revista también tocó mucho. Spice and Spice, ¿no? 90, Spice. Sí, tenía unos... güey, los ilustradores de Mad al Chile deben de ser de lo mejor que hay. Mejor de la industria, güey. Los cómics también entraron aquí, Nintendo. Pero... ¿Cómo no? Los trucos para pasar el Zelda rápido, o el Mario Bros, el Super Mario World y esas mamadas. Había una gringa, si íbamos a McAllen, que era la Super NES. Nintendo Power. Esa te venía todo en inglés y luego te daban unos folletitos que tú mandabas y te hacían descuentos en los cassettes. ¿Sabes qué me cagaba? Era muy complicado. Estaba la verdad que tenía al Chile. Me cagaba el vato que tenía la revista de Nintendo y de que llegabas a su casa... De que, güey, sabes que estoy aquí por los trucos, güey. No lo hagas más. Sí. No lo hagas de emoción, güey. No, o sea, voy a tirarte cotorreo. Y era de que te la hacía de emoción el vato. De que, ¿qué te parece si primero probamos la experiencia de pasarlo así, intentarlo sin el truco? Puñetas, vengo de hacerlo en mi casa y no pude. Por eso estoy aquí. Estoy aquí, güey. Quiero esa revista aquí ya, güey. ¿Dónde está la revista de Club Nintendo, güey? Necesito saber. Es arriba, abajo, X, Y. Oye, el vato no quería ceder, mole. Pero... Te digo una cosa, lo que tú estás diciendo me está pasando ahorita, güey. Tengo 41 años, compré el Call of Duty, güey, PlayStation 5. No valgo verga como soldado. No, compadre, has de ser malísimo. No valgo verga, güey. Llega tu aparte, ya tu coordinación ojo-mano ya está por en los suelos, compadre. ¿Hace cuánto que no? Güey, estoy jugando el Call of Duty. Así te lo digo, tan de la verga estoy. Estoy nivel
cadete, güey. O sea, de que al chile, o sea, les gritas y matas a los malos, güey. O sea, no hay dificultad. Además, no traen ni pistola los pinches malos. Estoy de la verga. De nivel hard, de que pinche eres una verga. Voy en un avión, güey. Tengo lanzallamas, cohetes, bazooka. Tienes que cuidar a 5 güeyes que están abajo. Hey, Ghost, ¿nos estás escuchando? Y yo acá de que... ¿Contesto no lo? Sí. Ah, bueno, contestó la pinche mamá esa. Ahí viene el ejército mexicano. Dispárales. Pendejo, nos fueron nosotros. Ok, lo volvemos a jugar. No, la cagué, no eran ellos. Y otra vez empiezo. Güey, pinche coordinación, como dice, ojo. No, aquí el tanque. Puñetas. Eres un jugador viejo y obeso. Y yo, a la verga, acá de que... Tienes que disparar. Sí, tienes que... Tienes de reacción muy lento. Sí. Tienes prediabetes. Sí, así anda. Andas prediabético, hijo. No ves nada. Pero me da risa porque hasta no hago caso a las indicaciones. Sí. Dispara a esa, ¿cómo se llama? A esa nave. Una nave, como si fuera... A esa casa llena de drogadictos. Era un kinder. O sea, de que yo, la verga, me equivoqué. Siempre disparo otra cosa, una gasolinera, un supermercado. Ya no mates así, compadre, mejor. Apagué y puse... ¿Sabes qué? Yo te recomiendo más. Marcas, te contestan, Doroteo, buenas tardes. Una mesa para 3. Y que esté bien privadito, compadre. ¿Y el ojo? Ese es nuestro cotorreo. Ese es nuestro cotorreo. Andar jugando, prendiendo el PlayStation, que es justo lo que sigue. Las pinches consolas, güey. Mejor juego de los 90 para ti. A mí el International Superstar Soccer, te porque mamaste. Ese le da pie a todo, carnal. O sea, es en el que sale Valderrama, así que se le ve la verguilla, güey, el pinche pelo mamalón. Ese de ahí parte todo. El Winning Eleven es muy parecido a eso. El Pro Evolution Soccer, güey. O sea, para mí ese fue el boom. Obviamente los Marios juegan un... Güey, ese es el que reunía a los carnales. Sí. Es que yo crecí con 3 carnales, como somos 4. Imagínate sentados en un sillón en Navidad, güey, de vacaciones. Bueno. Los 4 en un mismo sillón y cada quien tiene la oportunidad de pasar un mundo. Pero luego todavía yo fui ese carnal que cuando yo me sabía malo, dije, yo prefiero, me divierte más ver cómo lo intentan pasar ellos que yo pasarlo. Ajá. Entonces yo no me hice gamer, me hice observador de gamers. ¿Te gusta ver a los gamers? Mis carnales eran los buenos. Eres voyerista gamer. Pero desde ahí aprendí a jugar mi rol, compadre. Ajá. No fui ese huerco de... no, me toca a mí y aunque soy bien malo, yo quiero arruinar este momento. Lo que quería era pasarlo. ¿Sí jugabas? No, llegó un punto donde ya no lo jugaba porque mis carnales eran los buenos. No, pero te mamas. O sea, estaba con madre eso de que... Pero se necesitaba, exacto, querer hacerlo de que lo vamos a pasar juntos. Yo era igual, güey. Yo iba a las maquinitas a ver chavitos que eran una verga a jugar. No sé, a mí me gustaba más eso, güey, de ver cómo se pasaba el mundo, que si yo era malo, que... O sea, yo era el clásico puñetas que hacía el control para arriba para que Mario saltara más, güey. Y movía el play y la verga lo tiraba del donde estaba y todo puñetas. Para mí, Mortal Kombat, compadre. Sí. Mortal Kombat, tiendita de la esquina, de esas que venden Fab y jabón Foca. Tú llegas caminando y de repente paso y está completa, compadre. El pinche arcade. Te estoy diciendo los 90s. 2 morrillos. Me paso y dije, chinga. ¿Qué es esto? Y de repente con Raiden. ¡Jámala, cara! ¿Te acuerdas de claro. Raiden. Y luego finishing. Y quedó que le pega a un güey. El vato cae de un puente y cae en unos picos. Sí. Dije, sangre, caca, secreciones. ¿Qué estoy viendo, güey? Yo venía de Mario, güey. De Pit 3, creo que se llama ese mundo, güey. De Pit 3. ¿Cómo, bebé? Hay un video en YouTube de cómo hacen el primer Mortal Kombat. Sí, lo vi. Creo, si mal no recuerdo, creo que es de bajo costo el juego. Porque no sé si ya se habían metido una lana con no sé qué vergas. Y son unos güeyes que están haciendo fotos. O sea, lo hacen con $2, compadre. Pero lo programan también. O tiene tan buena jugabilidad que se vuelve un boom. Pero el 2. El 2 es el bueno para mí. O sea, es en el que... ¿Hay la rol en los juegos? No, la rol es de la película. La Mortal Kombat. En donde salía Street Fighter. Ese de gallo. ¿No te acuerdas que salió un vato en la esquina inferior derecha de que... Sí, dicen que era un programador de ellos. Si le picaba Select cuando salía, te llevaba a pelear con Smoke. Sí. Tenías que, o sea, es que mi carnal, somos obsesivos del combat. Mi carnal se sabe los fatalities sin
sin trucos. O sea, pues es que también podías pasarlo Con truquitos. y luego le podías poner para que te enseñara todos los fatalities. O sea, tenía sus pinches trucos bien chidos el Mortal Kombat. Mortal Kombat la mamada y obviamente las consolas. Que papá cuando empezó a robar bancos tuvo la oportunidad de comprarme el Nintendo con el tapete. Pero decía Sweet Home. No, era un tapete chido. El NES. El NES. Sí, Sweet los Home. Olimpiadas. Un tapete. Y era un tapete que tú jugabas olimpiadas y así. Y había un guante que era para jugar con box, pero era una mierda de guante. El tapete era para bailar como en las que hay en los cines, ¿no? De que... Sí. Con música... No era juego de baile, güey. No era juego de baile, Pero sí tenía, ¿no? Era de atletismo. Ya sé. Ah, es que sí, después el tapete es más Era adelante. 89-90, era muy... Estaba el Game Shark también, ¿te acuerdas? Que le podías poner chip a las Sí, y consolas. estaba el Dreamcast. Era para autistas. El Sí, raza que Dreamcast era para el CD lo autistas. ponían afuera. Sí, nadie lo tenía. Si el niño te decía, cállale a mi casa, yo tengo Dreamcast. No ibas. No, afuera. Sabes que Nos te van podía nos van a matar con una perilla. Es correcto. Vamos con la que sigue, el internet de esos tiempos, obviamente el American Online. Este internet te lo regalaban con un CD, lo echabas a andar, pero desgraciadamente vivíamos en estos tiempos donde todo era telefónico, no había Wi-Fi. Si tú estabas por bajar la foto de Tommy Lee y esta Pamela Anderson chupándole ya ibas en la corona, ya ibas en el lado de la coronita de la cabeza, Sí. de repente tu papá, le voy a llamar a tu tío Roel. Pum, a la verga se te No, y desconectó. de puro glande de Tommy Lee eran 2 gigas. Eran como 2 gigas. O sea, para la carne de la glande eran... Yo me tardé 3 días en bajar los testículos y 2 días para los huevos. Las tetas de Pamela se bajaron en 2 segundos. Estas no tenían mucho peso. Ay, la verdad, cuando tu carnal era ese cagapalos que ya te veía que estabas a punto de... En el Age of Empires estabas a punto de conquistar Bolivia y la verga. O sea, ya todo el mundo era tuyo, güey. Y tu carnal ya veía que le ibas a superar el récord y levantaba el teléfono, el cagapalos. Hijo de tu puta. Es que entró una llamada. Chingas a tu madre. No le puse save. No le puse, ¿te acuerdas que tenías que ¿Tú estar jugaste Age of grabando? Empires? Yo encantado jugar de Age of Empires, Que en cabrón. Mortal Kombat y te pasó eso que te apagaban la... Sí, el Street Fighter, pum, y luego lo arreglabas le soplándole como una armónica de como panocha asiática. De que, ¿Sabes qué me cagaba en ese tipo de juegos? Soy muy malo para las estrategias. Era de que ibas a una isla, construías tu imperio y luego venían a atacarte y tú podías ir a atacar otras islas. Yo era tan de la verga que ya tenía 2, 3... Traía una ballesta, traía un lanzallamas, traía un pinche... Estaba en la época medieval, ya tenía un laguito con peces. Y me sentía una verga para ir a atacar otro pinche isla que estaba más verga que yo y tenía muros de acero. Llegaba, me metía en una verguiza, güey. Y regresaba y habían todos mis viejitos en mi isla. O sea, Así funciona. ya pagaba el DC. Así funciona, No así sé, funciona. no sé de esto de la vida. Sims, ¿nunca jugaste Sims? Lo llegué a ver, no lo jugué. Los juegos de computadora, ¿te acuerdas que los empezaron a vender mucho en las pulgas como piratas? La que estaba allá pero que te daban un código larguísimo que tenías que poner. O sea, era pirata, pero como tenías que tener una licencia. Crack. El crack. Entonces te daban un código bien largo de que cuando ponías el CD lo tenías que poner. Y luego ya podías instalar el pinche juego. Y el Sims, no mames. Yo nunca lo horas y jugué. horas. No sé si usted... Había otro que se llamaba Roller Coaster. Estaba el Diablo, el Doom, que es el Doom, El Doom sí lo lo jugué. bajabas. El StarCraft, el Warcraft también, la Tibia. Son de los Worms. El Worms. sí. Uf, te mamaste, güey, horas. Que era, horas de que diversión, era el Angry güey. Birds, que después fue el Angry Birds. Pero no, el Worms se coge al Angry Birds, pero... Porque eres de los 90. No, carnal, no, por los artefactos que tenían, güey. Tenía misiles, unas pociones que explotaban un vergo. El Sí me Worms, acuerdo, no jugué tanto, pero sí me acuerdo. Bueno, y las boy bands, las boy bands. muy noventas. Muy 90s. Era... Es que no voy a decir nada, güey, porque luego le van a brincar a los que no y luego van a decir que yo no tirándole. Potencialmente los Backstreet Boys. Sí. Ninguno Sí. salió, ¿verdad? No. No, parece que Acá todos... sí, acá sí. Allá sí, Lance, pues, lo que se ve no se pregunta. Acá creo que hasta la embarazaron, pero una vez se hizo lesbiana, ¿no? Las Spice Girls. Sí, No sé, pero sí, pues la Victoria Beckham fue la única que se logró. que se logró, ¿no? Pues Sí, eso agarró estuvo- goldiguereando. Sí, totalmente, güey. Ella era muy rica. Ella sí, tenía dinero. Pero estás buscando. Sí. ¿No viste el video de ahora de Beckham? ¿No No. viste el video en donde Beckham te mamaste que... A ver, a es ver. que sacaron un documental de Beckham y está la morra hablando y se le ocurre decir de que nosotros venimos de clase media, muy trabajadora, y el Beckham se está bañando y escucha eso y de que dice, nada mames, di la verdad. No, Di la verdad. El vato se interrumpe así su intro y dice que di la verdad. Y la morra,
Ay, bueno, o sea, sí, pues sí, o sea, lo que estoy diciendo y como que se empieza a explicar y lo di la verdad. Y como que da el dato y le dice, ¿en qué te llevan? Le dice, ¿en qué te llevaba tu papá a la escuela? Y la morra es así de que, ay, bueno, no, eso no tiene nada que ver. Bueno, mi papá me llevaba en un Rolls Royce. O sea, la hija sí está. Pues sí, güey, un Rolls Royce. No hay publicidad de los Rolls Royce, compadre. Se venden por O recomendación. sea, Beckham sí fue jodido. Beckham sí. Ella no. Pero bueno, no por ser rica no vas a ser gold digger. Pues No. buscas a alguien que te... Un bicho de verga, pues, no sí. se va a andar casando con cualquier puñeta, ¿no? No, y pues el Beckham era objeto de deseo de todo el mundo. Dicen que la verga era güera, pero tenía moja. Le salían pelos directamente. La desde güera el- casteaba para películas, güey. Él casi le quita un papel a Patrick Swayze. Sí, güey. O sea, en El Duro. Es correcto. El Duro te mamaste. ¿Te acuerdas de la película que vimos en el- pinche? Nos pusiste porno, compadre. En Columbia unas Picture cabañas. presenta El Duro. Oye, vamos a ver porque... Para que no... Ah, bueno. Lo regresamos. Antes de terminar, te voy a decir una cosa. Quiero mandarle un saludo a mi compadre Elías, que nos lo topamos hace poquito. ¿Samuel García? No, Samuel. No, es... Samuel García, no. No, es Charlie. Charlie Charlie. Valentino. No, Elías, a ver si le dijimos que lo invitábamos aquí a Hermanos de Leche, cosas de boy band. No, pero Elías, obviamente te dijo que sí por cortesía, pero Elías, si supiera la mierda que decimos, compadre. Claro que viene, güey. No puede, pero No me quites esa ilusión sí, porque sí se Elías puede, yo- o sea, sí podría, pero a la puerta se cuida mucho su del carrera. colegio donde yo te conocí. No, yo creo que cualquier buen publicista de artista que sea bueno le diría, no vayas ahí. No vayas ahí. O sea, no, Carnal, no quieras nada acabar. bueno puede salir de ahí. Voy a tocar muebles. Algo de boy band. Todas las viejas de los años 90 que llegaron a gustarles los Backstreet Boys y estaban enamoradas de Nick Carter, que es el güero. Chingo a mi madre, si no todas las que conoces. Si tú conoces a una amiga, a una prima, todas están gordas. Porque fue... No lo voy a venir, güey. No lo voy a venir, a Todas, huevo. güey. Yo conocía porque veías a otras viejas Sí. de que a mí me gusta Brian. Y se mantuvo. Oye, Howie. Oye, sigue buenona. Pero todas las que querían con Howie, Mamaste, güey. No. con Nick. Mira, si te Tan mamaste. gordillas, güey. A este vato le gustaba puras morras con carencias afectivas. Sí. Como se veía el más grande, se lo veían como un papá. Ok. Entonces, le gustaba a las emos. A las emo. mamadas así. Exactamente, a las A las gordas. gordas. Pinche gran observación, compadre. Es que yo... ¿Cómo si? Siempre un imán de y closeteros. Acá. Este güey no le gustaba a las morras. Oye, simplemente. qué ojete. Ojalá que no las de Backstreet Boys nos vayan a cancelar, pero... Qué ojete. Que siempre en las bandas hay dos güeyes como que no... Pues Y para que resalten los otros. Sí, era este güey y Howie, güey. Siempre fueron como que no eran los chidos. Estaba aparte, desde que dijeron que estaba enfermo del corazón, estaba de la verga ser fan de Backstreet Boys porque decías, güey, en cualquier momento le va a dar un putacito al miocardio, güey. Y el pinche show se va a... O sea, ya no le pusieron chido de que... Pero sí es una querías que realidad. se muriera para que lo suplieran ya, güey. Sí, se enfermó. Que siempre tienen a un güey como que no es tan Y fuerte. luego el hermano de este vato no soportó panzona. ¿Quién era la Spice Girls? Era esta, ¿va? Spice Girls, nomás la tragada de sables que traen entre las dos primeras, güey. Traen ¿cuántos kilómetros? Traen como 10, como Traen- 2 litros de semen del Manchester United. Traen el tren Maya, compadre, de verga, güey. Traen el pinche tren ¿Y Maya. quién era el feo? El Magneto. El Magneto, la realidad es que también la voz de este señor ayudó mucho. Obviamente es un conjunto que muy profesional, las coreografías. Me lo trae la pan y agua, güey. En TikTok dicen que Porque se ya bofean ves- cuando bailan. Ya ves que el vato dice, ya a bailar, váyanse a la verga. Pues le hacen suma al vato. Vuela. Y el otro chiquita su puta. No, y enseñando la lengua acá. La página, la pancilla pitera, güey. Así de... No hay pedo. No pasa nada, güey. Ya, por... Ya, no vamos a ver. Ya, vámonos. Vámonos. Estamos invitados para que... Banda de Monterrey. Ah, la verga, Chinguen a güey. su puta madre todos los regios, en serio. No nos porque están apoyando. nos están Vamos a estar en el apoyando, pabellón güey. M el 8, ¿ah?
Queremos su dinero, güey. Qué pinche mugrero al Chile que nuestra casa, güey. O sea, fuimos a Guadalajara. Lleno. 2 sold outs de 1,700 con los tapatíos. Vamos a México, sold out casi de compadre. 3,000. ¿Qué Y onda, en Monterrey? Monterrey llevamos 132 boletos vendidos, compadre. Llevamos bien poquitos, güey. No, o sea, yo no sé qué pasó en Monterrey. Si váyanse a la verga. Se acabó el amor a hermanos. No sé qué pase porque Pero mira, yo tengo una fe, güey. Como cuando Monterrey jugó contra Puebla y el Alvin Pérez metió el gol de que vendamos hasta segunda fecha. mira, y los precios, la neta, los pusimos así justo para que no vaya gente indeseable. O sea, estamos amigo de Latin, amigo del San Patricio, gente de San Pedro. Siéntete con la libertad de que vamos a evitar que gente de Escobaby, de Riberas del Río, de la nueva Lindavista, de la moderna, o sea, siéntete con la libertad de que No va a haber gente así. Justo por eso pusimos un precio. Queremos llegar a gente Sí, privilegiada, agua, cabrón. country, con la silla. a gente con tiempo de reírse, porque normalmente quienes tienen tiempo de reírse, quienes heredan los negocios de los papás. Que no batallaron. Porque si No no, batallaron para hacerla. Imagínate salir de Snyder Electric después de 12 horas y llegar al show de Hermanos de Leche. No te vas a reír. No. Al contrario, vas a estar así. "Oh, el jefe quiere que me presente mañana." Y pues no. Tú no te preocupes. Esperemos haber picado el botón y que la gente responda al Monterrey. Esperemos. Sabemos que hay gente que quiere... Lo vamos a cancelar. No. Vamos a cancelar el show de Monterrey. Es casi un hecho que no se va a hacer. Pero todavía hay gente que sí compró. Bueno, 100. Y si hacemos un intro como mercadológico donde anunciamos ya una segunda fecha Aunque no tengamos... para que parezca que la primera ya se vendió. Y no se llenó. Pero después se termina llenando. Ya sabes. Ahí está. 8 de diciembre. Pabellón M. Compren sus boletos. Aquí aparecen en pantalla. Quedan muy pocos boletos. Muy pocos. Ya se va a acabar. De hecho, va a ser la segunda función. Segunda función 9 de Nos diciembre. vamos. Serpaman de bandido. Bandido. Cuídense mucho, que estén Ponemos bien. la rola que nos mandó un fan. ¿Quieres? ¿Valdrá? No. Me dice David, oye, mandó esta rola un fan. Le dije, no es fan. No es fan. Nos quiere destruir. Nos quiere destruir. Nos quiere hacer cagada. Vámonos. Esto fue Hermanos de Leche. Nice.